Muchísimas gracias por invitarme a estar acá. Es un placer, es la primera vez que estoy en Argentina. Vengo del Reino Unido. Trabajo para la Fundación Raspberry. Si no escucharon hablar de ella, es una organización que trabaja con computadoras. La misión es trabajar globalmente para hacer que el mundo sea un lugar para las personas y las computadoras. Mi misión, Mike les habló hoy a la mañana, que también es de Inglaterra. Estoy de alguna manera retomando lo que él mencionó. Mi tema tiene que ver con la programación y enseñar programación. Dentro de este tema tenemos distintos enfoques y quiero concentrarme desde nuestra experiencia en Inglaterra, las estrategias de enseñanza de programación y cómo funcionan en el aula. La computación es obligatoria y el programa de enseñanza. Hay muchísimos chicos que a lo mejor no tienen ganas de estar ahí en las clases. Es bastante difícil. Les voy a contar un poco sobre lo que enseñamos, sobre las estrategias. Hablamos de la computadora física, que es donde utilizamos la robótica, y las estrategias que utilizamos. Para empezar, David ya habló de por qué tenemos que hacer esto. Quiero hablar de por qué tenemos que enseñar programación. A lo mejor esta es una audiencia, a lo mejor ya sabemos por qué hay que enseñarlo, pero si no, les recomiendo que lean esto de Simon Peyton Jones en este link que nos enseña por qué es tan importante todo lo que es la codificación. Es una especie de héroe en Inglaterra, en el mundo de la computadora, y habla del hecho de que no es lo que tiene que ver con el aprendizaje en sí, sino que es el medio para aprender toda la ciencia informática o de computación. Es una forma hacerlo para poder motivar a los alumnos. Y yo creo que la programación es el centro de todo lo que enseñamos en la computación. Y a través de la programación podemos entender las demás áreas. Las habilidades que aprendemos en la programación nos va a ayudar a mejorar el entendimiento. Bien, tengo muchas preguntas sobre cómo enseñamos la programación, cuál es el mejor lenguaje, si tenemos algún tipo de programación, las experiencias anteriores, etcétera. Pero creo que necesitamos poder ver si creemos que la computación y la programación es para todo, tiene que ser accesible a todo el mundo. Necesitamos pensar sobre cómo hacemos que esto sea posible. Vamos a ver entonces exactamente qué es lo que estamos enseñando, qué tenemos que aprender en las escuelas cuando hablamos de programación. Hay distintas habilidades que las podemos desglosar. Sabemos que tenemos que enseñar la resolución de problemas, poder hacer una generalización de distintos ejemplos, aprender la lógica. Necesitamos eso para poder aprender la programación. También hay conceptos que son centrales en la programación. Hablamos de hacer estrategias y secuencias, la selección, cuando tenemos distintas ramas y condicionamientos, todo lo que es la repetición, la modularización, partes de un programa para que todo funcione de manera más eficiente. Tenemos que aprender también los algoritmos. No les vamos a pedir a los niños que lo generen de entrada, que puedan entender, que trabajemos con ellos para que los puedan entender, y también tenemos que aprender el lenguaje. ¿Cuáles son las formas en las que podemos llegar? ¿Cuáles son mis técnicas para poder resolver los problemas? Es en concentrarnos.
para que funcione el programa, no pensar cuáles son las áreas que están participando de esta programación. Tiene que ver con la abstracción. Podemos ver esto, que hay diferentes cosas cuando enseñamos programación en las escuelas. Estamos de alguna manera atravesando de distintos de cómo hacemos un programa, cómo hacemos la resolución de un problema. Cuando decimos necesitamos, por ejemplo, un punto y coma acá en la programación y ya está. Es la abstracción. Estamos enseñando. Es muy difícil que los niños puedan trabajar en ese nivel de abstracción todo al mismo tiempo. Hay investigación al respecto. Participé en algunas investigaciones en todo lo que es programación. No voy a entrar en la investigación mucho, pero hablaron de los niveles de abstracción. Cuando uno está aprendiendo a programar, estamos atravesando estos niveles de abstracción. Si un docente puede entender esto, serán más capaces de ser conscientes dónde están sus alumnos, en qué puntos, cuáles son las áreas en las que tienen que empezar a trabajar. Hay otros desafíos también en cuanto a lo que es la programación que enfrentan nuestros alumnos. Una cosa es la carga cognitiva. Lo describo porque tiene que ver con tener muchas cosas sobre las que pensar al mismo tiempo. Tenemos distintos códigos o convertir todo una línea de codificación con distintos conceptos. Es mucho poder entenderlo todo junto. Tenemos que pensar entonces en los niveles de abstracción, hacer como una especie de escalón. Cuando enseñamos programación, a veces hacemos, y esto es bastante un desafío, pedir a los niños y a los jóvenes que hagan un código antes de que que puedan aprender a leer los programas antes de que empiecen a escribirlos. Yo era docente, ahora soy capacitadora, así que estuve en distintas clases. Si abrís una ventana en Python, en Python y ves el programa, de alguna manera no saben por dónde empezar a veces. Es un desafío si no los alentamos a poder leer códigos antes de pedirles que los produzcan. No tiene que ver mucho con lo mental. Cómo funciona la computadora. Tenemos que enseñarles cómo funciona la computadora para poder ayudarlos. Hay muchísimos errores de concepto en cuanto a lo que es la programación. Décadas de información que data de los años 80. Poder entender estos errores de concepto y transformarlos en una estrategia de enseñanza y capacitar a los docentes sobre qué tienen que hacer cuando los alumnos tienen ciertos errores de concepto. También es parte de lo que tenemos que hacer cuando hablamos de un lenguaje de programación y su enseñanza. Seguramente deben conocer la resiliencia. Es una cualidad que cuando uno aprende a programar, si tenemos la capacidad de pensar, cuando no funciona un programa, cuando estamos pensando muchas horas tratando que este programa funcione, cómo te sentís mal, estás enojado, emocionalmente alterado. Y cuando sos un adulto, imagínense esto cuando sos un niño. La resiliencia, entonces, es importante para poder aprender a programar. Estos son algunos de los desafíos que enfrentamos. Son los desafíos para los docentes. No quiero adentrarme mucho en esto, porque no quiero ser negativa, sinceramente, en relación a la programación, pero todas estas cosas podemos realmente repensarlas cuando tenemos en cuenta las estrategias. Podemos seguir haciendo investigación para programar la enseñanza de los niños. Entonces necesitamos una estrategia de enseñanza confiable. Muchas personas que han escrito sobre programación
aprendieron de alguna manera a enseñar con un cerebro adulto de alguna manera, quizás no sea lo que mejor funcione para los chicos. Hay muchísima investigación que sabemos ahora, la conocemos en relación a la forma en la que los niños aprenden programación. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener buenas estrategias. Tengo 8 principios acá. Vamos a verlos. Esto proviene de la investigación y la forma en la que enseñamos en Inglaterra. El primero es poder leer códigos antes de que empiecen a escribirlo, que los puedan discutir. El segundo punto tiene que ver con el uso de los programas iniciales existentes. Más que tener una página en blanco, tener un programa que ya hemos descargado, con el que hayamos trabajado y que puedan explorar para ver cómo funciona. Y luego podemos construir sobre eso. También trabajar sobre el lenguaje, hablar de la programación, trabajar de manera colaborativa con otros compañeros. Esto es muy común en Inglaterra. Los alumnos se juntan y analizan qué es lo que está haciendo el programa y de alguna manera lo van después desglosando. El problema más grande lo desglosan en problemas más pequeños. Y al construir sobre estos puntos, tenemos que ver cuáles son las preguntas apropiadas a realizar para poder, cuál es el código de programación, cuáles son las preguntas clave que necesitamos que preguntar a los alumnos. Quizás algunos van a estar en un nivel inicial, otros van a estar en un nivel de resolución de conflicto, otros van a pensar sobre todo el programa, quizás otros sobre una pequeña parte. Es un metaconocimiento que tiene que tener el docente de qué tipo de preguntas ellos están formulando. Como dije y hablé de la resiliencia, realmente la programación puede alterarnos, enojarnos emocionalmente. Entonces, al principio hay un programa que existe independientemente de mí y el alumno de a poco puede empezar a apropiarse de ese programa. Esta es la idea de el utilizar y modificar gradualmente un programa. Así vamos a alentar el diseño. Cuando estamos creando nuevos programas, tenemos que planificar y diseñar estos programas y tenemos que proporcionar ejemplos desglosados claros que puedan ayudar al aprendizaje. Esto es como una especie de resumen de la investigación de los últimos 10 años sobre todo lo que es la enseñanza de computación en las escuelas. Tengo un enfoque que es particular. Hice investigación en lo que se llama PRIMM, que tiene que ver con predecir, ejecutarlo, investigar, modificar y luego hacer, por sus siglas en inglés, PRIM. Esto lo llevamos adelante en Inglaterra. En la Fundación Raspberry Pi discutimos cuáles son los recursos para los niños y los recursos para los docentes. Voy a destacar algunos. Hablamos mucho hoy de muchos países teniendo distintos recursos y nosotros creemos que necesitamos utilizar la pedagogía en los recursos. Tenemos muchísimos cursos gratuitos online que cualquiera puede utilizar en las web. De todo lo que tiene que ver con programación, hay muchísimas cosas, también recursos para los docentes. Estos cursos, lo que es especial es que se concentran en ser sociales. Podemos ver acá a la derecha, es un pequeño extracto de un diálogo de alguno de los cursos donde tenemos docentes, donde cualquiera puede sumarse a este curso y mostrar lo que estuvieron haciendo, debatir el trabajo, hacer preguntas. Y realmente es una comunidad muy vibrante. Tenemos personas asignadas para que respondan. Son como facilitadores para que haya mayor debate. También desarrollamos recursos.
No todo se puede hacer online. Sí, es importante cuando tenemos en Inglaterra tener un networking donde los docentes se reúnen cara a cara para poder brindar apoyo los unos a los otros y también ofrecemos capacitación en persona. Es muy importante con la programación porque lleva tiempo aprender la programación. Cuanto más puedas compartir y desarrollar tus habilidades con otros docentes, seguramente vas a ser mucho más efectiva como docente. Trabajar con los niños nos permitió tener una plataforma abierta de proyectos. Tenemos 150 y pico de proyectos que están siendo traducidos al español. Hicimos la traducción en 28 idiomas diferentes con la idea de que cualquiera puede utilizar estos proyectos. Algunos están utilizando Python, Microbit, otros dispositivos. Puedes seleccionar qué tipo de proyecto querés, qué es lo que estás intentando aprender. Entonces, son muy útiles para poder enseñar. Tenemos clubes en Sudamérica también, para que los niños asistan después de clase, donde los docentes pueden practicar sus habilidades para la enseñanza de la programación en estos clubes y los chicos pueden llevar en la práctica sus proyectos. Son cosas que hacemos para poder apoyar la enseñanza. Voy a cerrar. Me olvidé de esto. Hasta ahora creo que no lo hemos nombrado tanto. La computadora, la computación física. Tiene que ver entre la programación y la computación física, que trabajan juntas. La computación física es un término general que incluye la utilización de software y de hardware. Es un ejemplo que tenemos hoy. Los niños de jardín infante, cuando vinieron y mostraron los robots, lo que está funcionando, esta naturaleza tangible de los robots y de la computadora física, y esto de alguna manera los atrae, les atrae los sentidos para poder estimular la creatividad, la imaginación, engancharlos físicamente a trabajar. Pero no solamente los más chiquititos, también otros más grandes pueden beneficiarse de trabajar con dispositivos y robots. Entonces, las interfaces son importantes. El punto de esta transparencia, sabemos que la computación física es motivadora. Nos permite ser creativos y podemos practicar esta habilidad y consolidarla. A veces nos concentramos en cómo utilizar este dispositivo, cómo poder utilizar este kit específico. Es programación en sí. Cualquiera sea el dispositivo que uno esté utilizando, en cualquier entorno, si estás aprendiendo a programar, el desafío de programación es exactamente lo mismo. Un niño diría, bueno, diría que las docentes tienen que poder utilizar estas mismas estrategias para la enseñanza de programación cuando enseñan computación física. Tenemos distintos dispositivos como los que vemos acá, todos los dispositivos acá en Argentina que están disponibles. Estamos intentando hacer una categorización de distintos tipos de dispositivos para que puedan tener la experiencia de diferentes tipos de dispositivos y de edades. No voy a adentrarme en esto mucho, pero podemos ver que tenemos distintos dispositivos para distintos propósitos. Me gustaría destacar esto. A veces es mejor concentrarse en uno o dos, si te sienten cómodos con eso, y ver si es útil y cómo podemos de alguna manera gradualmente agregar otros dispositivos. El beneficio o los beneficios de enseñar computación física y robótica son muchos.
todo lo que está acá en estas cajas rojas, en los cuadros rojos, ya ha sido mencionado por los distintos oradores hoy. Es poder atraer la atención de la gente, generar mayor motivación, darles más oportunidades para que sean interactivos. Necesitamos más investigación en torno a la naturaleza física en la escuela. Es motivador y también tiene un impacto en los nuevos aprendizajes y la nueva manera de comprender el mundo. Cuando hablamos, tenemos muchísimos docentes que están aterrados, que a lo mejor están de alguna manera enseñando a través de la pantalla, del modo tradicional, y pueden perderse de a ratos. Y los niños a veces sabemos que las clases se pueden tornar un poco descontroladas también cuando esto sucede. Hablamos de ser con los docentes muy organizados, que puedan tener a los niños bajo controlados, que se aseguren de que los principios son todos los mismos, los que enseñamos en programación, hacer este tipo de estructura paso a paso para poder trabajar todos de manera conjunta, que puedan entender el código, investigarlo. Y pensar qué es lo que hace el código, y tienen la oportunidad entonces de hacer computación física de robótica. Es como una muestra. Esto muestra bien lo que han trabajado los chicos. Entonces, para resumir, creo que hablé un poco de la importancia de la programación, del metaconocimiento, los docentes, todos los efectos de llevar a cabo un plan organizado. Y la verdad es que me estoy sorprendida por todo lo que están haciendo acá en Argentina. Tenemos que seguir trabajando en esto, y en Inglaterra también, para, bueno, poder hacer una buena mezcla. Y creo que hasta acá es mi presentación. Gracias.